Finalmente, respecto a las competencias, el texto del dictamen regula la transferencia de competencias al término del periodo de funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción. La Autoridad de la Reconstrucción termina sus funciones y señala el texto que se refiere a la 30.556, que es la Ley de Reconstrucción. El Minagri sería el organismo promotor de la inversión privada, pero hay proyectos que van a ser de gran envergadura que deberían revertir a Proinversión por la magnitud de lo que involucran. Entonces creo que podríamos poner, excepto los proyectos que por su relevancia puedan asignarse a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, de acuerdo a lo establecido en el decreto legislativo del marco de promoción de la inversión privada mediante APPs y asociaciones, proyectos en activos, que creo que son los mecanismos que ya están en la ley y que podrían ser distintos a lo que puede manejar en el día a día el Minagri. Nada más, Presidenta, creo que eso es todo. Gracias. Una pregunta sobre lo último, porque en realidad siempre hay una, o sea, la Agencia de Promoción de Inversiones, Proinversión, en realidad no es el consiguiente siempre es un sector. Entonces tendríamos que definir quizás el tema de que se sectorialice y que se trabaje a través del tema de Proinversión. Esa podría ser una salida, pero sí dejar abierta la posibilidad de que Proinversión intervenga en proyectos de gran envergadura, dadas las capacidades técnicas de los sectores, ¿no? Si es un tema de promoción de la inversión privada, creo que Proinversión se ha perfeccionado lo suficiente como para conducir estos procesos. Gracias. Gracias. Congresista Rosas ha pedido la palabra. Señora Presidenta, en primer lugar quiero decir que, por favor, para este tipo de leyes se haga consulta también a quienes corresponden. Por ejemplo, las organizaciones agrarias como Conveagro, la CCP, la CNA, que tienen un comunicado que han sacado con respecto a esta propuesta, en la cual manifiestan del mismo modo que las asociaciones público-privadas, en su buen propósito, han querido hacer obras por impuestos, pero ahora aparece la cosa novedosa de obras por terrenos. Y precisamente en los sitios donde ha habido desastres, y me imagino que la congresista Schiffer sabe que, por ejemplo, en Piura se han reunido para ver este asunto. El planteamiento es que esto puede ser una cosa encubierta en la cual los propietarios, que son muchos de ellos comunales y que no tienen los títulos de las propiedades que tienen en los sitios de desastre, pueda ser de aprovechamiento de privados. Esa es una de las cuestiones que se propone y creo que en ese sentido hay coincidencia con la congresista letona. Pero también existe el otro aspecto, que como condición previa de esto lo que tiene que existir es el planteamiento del ordenamiento territorial, qué cosa es lo que se quiere y dónde se quiere y cómo, para qué se va a hacer ese propósito. De lo contrario se harán más de lo mismo y después nos dirán, yo tengo el terreno, pero no importó, hice mal la obra y eso no es mi problema, como lo que siempre ocurre con las famosas defensas ribereñas. Alcaldes que quieren robar hacen defensa ribereña, viene el río y dicen se lo llevó el río y no hay esto, y sin embargo van a tener, ahora se va a cambiar la cuestión con los privados. Entonces ese es un grave peligro, y el grave peligro viene desde los pequeños y los medianos propietarios que nos están poniendo, nos están diciendo, por favor, esto se tenga que revisar bien. Por eso es que este fin de semana hay una reunión en Tingo María del Conveagro y uno de los puntos que van a tocar es este. A mí me parece que sería importante escuchar la opinión de estas organizaciones agrarias, señora Presidenta. Gracias. Primero el congresista Persia Calá y luego Mártires Lezano. Señora Presidenta, si bien es cierto la norma está bien estipulada, pero hay algunas cositas que de repente los que hemos trabajado en gobiernos locales conocemos un poco más la realidad. También hay que tener en cuenta que el Ministerio de Agricultura ha entregado una serie de concesiones, digamos, en varios lugares, en varios ríos, el sembrío de cañas. Y eso tampoco no lo está considerando, digamos, este proyecto de ley. Igualmente, también hoy en día está a cargo de los gobiernos locales también las concesiones, digamos, para las piedras chancadas o lo que se llama acarreo de material de construcción. Eso también está contemplado y también está concesionado, no hay titulación. Y también en el informe veo que no se ha considerado 3 ríos para mí muy importantes, tanto el río Lurín
está el río Cañete y el río Mala, ¿no? Ninguno de los tres ríos que tienen una gran extensión, digamos, en kilometraje, pero el ANA no lo ha considerado, considera parte de Lima, pero estos tres ríos no están. Creo que ahí también hay que trabajar fuertemente en ese sentido, ¿no? Yo creo que el mecanismo es muy bueno, pero también todavía hay algunas cositas que están vacías, como lo puedo decir yo. Igualmente, yo como inversionista puedo decir, esta obra me costó 1 millón de soles, pero gasto 100.000. ¿Quién va a ser la autoridad, digamos, que evalúe, o quién va a poner el costo del valor de la obra? ¿Y quién va a estar supervisando que esa obra se cumpla, digamos, con, de repente, si hay que presentar el proyecto, que el proyecto se lleve a cabo al 100%? Y también, que de repente, ¿qué precio se va a utilizar? ¿Se va a utilizar un precio de mercado, un precio de Capeco, un precio ahorita de otra revista que hay también para ver el valor real? Yo creo que son indicadores que necesariamente lo estamos dejando a libre albedrío y de repente después las consecuencias van a ser funestas, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que legislarlo bien. Yo creo que este proyecto está muy bueno, pero todavía hay que ajustarlo un poquito. Yo pediré que se vea todavía la próxima semana. Igualmente, el día de ayer estuvo el señor de la Flor en la Comisión de Producción y la verdad que me dejó mucho que desear. El señor llegó sin ningún documento, sin ningún papel, ni siquiera para tomar nota, ¿no? No dijo una serie de cosas y con lo contrario a lo que está manifestando hoy en día por televisión. Él decía claramente que el mismo gobierno central se iba a encargar de ejecutar todas las obras. El día de ayer nos ha hablado que ellos solamente van a ser un ente intermediario de transferencia, digamos, de los dineros y de los proyectos a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, o sea, en que estamos. Igualmente, él no sabe todavía si se ha catastrado, digamos, todos los problemas que hay hoy en día, ¿no? O sea, hay unas contradicciones fuertes, ¿no? Todavía no hay un plan de trabajo definido. Está bien, se vence el 28 de julio, digamos, la presentación del plan, pero solo queremos saber qué es lo que se va a hacer, porque de repente estamos aprobando normas que de repente va a ser muy diferentes a lo que ellos piensan hacer, ¿no? De repente sería bueno también traer al señor de la Flor para que nos explique cuál es el plan inmediato que tienen, y de repente estamos aprobando normas que al final no se van a ejecutar, van a quedar solamente en el papel, van a ser leyes teóricas, ¿no? Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Doy la bienvenida al congresista Acuña y también a la congresista Noceda, y le doy la palabra a la congresista Marta Lezana. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas congresistas. En la misma línea del congresista Alcalá, la verdad que esta norma al parecer va a incurrir en realidad el tema de los privados, entregarles nuestros pocos terrenos que tenemos a un precio que seguramente al valor que ellos van a escoger. Esto es similar a la obra por impuestos, por ejemplo. Decía la semana pasada, se hace un estudio, el municipio hace un estudio por 7 millones, por ejemplo, de construir un colegio, pero cuando pasa a la empresa privada por obra por impuestos o APP, sale 14, 15 millones. Y nadie controla eso. Esto de los terrenos va a ser igual. Acá yo pido a los especialistas que piensen en el Perú, que piensen en esta gente humilde que necesita esa exposición de terrenos. Acá estamos aprobando normas que realmente no hace más que engrandecer a los más ricos y populosos de este país. Por eso, presidenta, yo no estoy de acuerdo con esta norma. Tiene que haber reajustes necesarios y, más que todo, controles específicos para poder salir adelante. Gracias, presidenta. Gracias. El congresista García Belaúnde y después el congresista Quintanilla. Presidenta, como de costumbre, los proyectos recogen ideas interesantes. El problema es cómo las llevamos a la práctica. ¿Cómo las llevamos a la práctica? Aquí ya lo ha dicho el colega. ¿Cómo se valorizan? ¿Quién valoriza los terrenos? ¿El señor de la Flor? ¿La municipalidad? ¿Quién va a valorizar el terreno? Acá estamos hablando de más o menos 56 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto vale eso? Estamos hablando de... El ANA ha estimado que son 21 ríos de zonas más afectadas por el Niño costeño, se podrían recuperar, ha dicho la ANA, 5.590 hectáreas. Eso equivale a 55.9 kilómetros cuadrados. ¿Cómo se valoriza eso? ¿$10.000 hectárea?
¿20.000? ¿1.000? ¿Cómo se valoriza eso? ¿Cuál va a ser el valor que se le va a dar al terreno y qué cosa se le entrega a una empresa privada? ¿A cambio de qué? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a poder compensar esto la empresa privada? Va a ser, claro, acá no habla de viviendas, que me parece interesante, estamos hablando de tierras que se van a ceder en uso, ¿no? Para la prevención y mitigación de riesgos de desastres naturales a través de cesión de uso, dice, arrendamiento, usufructo, transferencia en propiedad de tierras de libre disposición, para actividades agrícolas, dice, pecuniarias, industriales y turismo, no habla de vivienda. Pero el asunto es cómo se van a valorizar y qué cosas se va a hacer allí. ¿Qué provecho le va a sacar el privado cuando se le entregue esas tierras? Hay que recordar que, claro, esas tierras van a quedar libres, a muchas de ellas, pero el tema de la vivienda es complicado porque si sacas a gente porque hay peligro de desastres para luego colocar viviendas allí, ¿cómo queda la gente? O sea, me han sacado a mí para colocar ahí un complejo habitacional y, o sea, a mí me saca porque tengo una choza y pones a un señor que tiene un departamento de 100 metros. O sea, eso políticamente es inaceptable, éticamente tampoco. Entonces, ¿cómo queda la gente allí? Por eso es que quizás el tema de viviendas está bien en el sentido de que no se le incluya. Porque claro, incluirlo, salvo que a la gente que la sacas, ya que vas a habilitar la zona, vas a tener que volverla a colocar en el mismo sitio. Vas a tener que dar ese departamento que vas a hacer, un complejo habitacional, pues bueno, a la gente que ha sacado tendrás que darle un departamento donde estaba su vivienda antes. Eso podría ser una de las condiciones. Pero estamos hablando, Presidenta, de una zona muy importante que equivale pues a una isla del Caribe casi, de lo que se está haciendo acá. Y acá se habla, Presidenta, de obras, acá también se decía lo mismo, vas a encauzar el río, digamos. Pero cuidado lo que está pasando ahora con Ecuador, señora Presidenta. En Ecuador nosotros nos estamos quejando de que está haciendo un muro para dividir la frontera. Pero aparte de las consideraciones políticas, sociales, económicas del muro, hay un tema de desastres naturales. A la hora que tú construyes un muro de un lado y no en el otro, cuando venga una corriente del Niño próxima, el agua se va a ir para donde no hay muro de contención. O sea, el muro de contención lo que está haciendo es tirar el agua al otro lado. Y aquí puede pasar exactamente lo mismo. Tú encauzas el río para ceder unas tierras, y sí, lo encauzas y lo refuerzas, pero si no lo haces al frente, es decir, lo que estás haciendo es condenar a los que viven al frente a que reciban todo el desastre natural cuando se pueda producir. Eso tampoco está contemplado en la ley. Y eso creo que es muy importante. Ahora, aquí se habla de compromisos de inversión. ¿Qué compromisos de inversión pueden haber? Ustedes saben, por ejemplo, que LAP se comprometió hace 17 años en hacer la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez. Hay compromiso. ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? De doble vía, yo diría que la señora presidenta me dice de doble vía, yo diría de triple vía. No de doble, sino de triple. Pero no lo ha hecho. Por 1000 motivos, por 1000 excusas. Las excusas siempre sobran. Lo que falta es la voluntad de hacer las cosas. Entonces, ¿qué garantía? ¿Cómo se va a garantizar el Estado de que lo que entrega sea cumplido por el que recibe? ¿Cómo? Hemos visto las adendas de chincheros. Estamos viendo ya han caído un ministro, va a caer otro ministro por chincheros y no sé cuántos más adelante. Ojalá que no caiga el gobierno, mi querido Carlos Brus. Pero en fin, están cayendo ya 2 ministros por chinchero. Por una adenda. Por una adenda. La pregunta es, ¿cuántas adendas van a haber acá? ¿Cuántas adendas van a cambiar la inversión? ¿Cuántas adendas van a bajar la inversión? ¿Cuántas adendas van a prolongar el compromiso del inversionista? Estamos viendo, por ejemplo, que hace
5 o 8 años se concesionó la Javier Prado a una compañía que está vinculada a Odebrecht. Y hasta ahora no se hace nada. Y no hay plazo. Entonces, hay un señor que es alcalde de La Molina, que ahora quiere ser alcalde de Lima, por ejemplo, que ofreció un bypass en el óvalo Monitor, en sus 2 campañas, para su reelección, para su elección y para su reelección. Ahora, como ahora no hay reelección, ya no puede prometer otra vez lo mismo. Pero prometió un bypass en 2 campañas y hasta ahora no las hace. ¿Y qué dice él? No puedo hacer nada, porque hay una concesión. Y el concesionario no hace nada, porque tiene problemas. Y no hay plazo para terminar la concesión. O sea, acá puede pasarle exactamente lo mismo. ¿Van a haber plazos? ¿Van a haber garantías? ¿Qué tipo de garantías? ¿Qué tipo de supervisión? ¿Qué tipo de control? Entonces yo creo que acá la cosa es mucho más grave. Y estamos hablando de asociaciones públicas privadas y proyectos en activos. Asociación pública privada, ¿cómo? ¿La de Chinchero? ¿Que empieza siendo 80-20 y acaban siendo 20-80? ¿Al revés justamente? No pues, sería bueno también aquí poner las condiciones. Si es APP, si cedes una obra para un terreno, o sea, que la obra sea 100% privada, sin un centavo del Estado. Pero ni adenda posible que lo cambie, porque todo se cambia con adenda. Y hemos visto que se logra un compromiso y después viene la adenda. Entonces, acá poner unas cláusulas, unas cerraduras, unos candados a las cláusulas, a las adendas, a los cambios de condiciones, a los plazos, todo eso que hemos hablado. Y a la Contraloría, porque la Contraloría no está acá. No, sí está, me dice la presidenta que está. Me alegro mucho, la presidenta, que usted me pueda hacer esas observaciones. Siempre observaciones a una hora tan temprano en la mañana son buenas. Pero en todo caso, la Contraloría no ha sido consultada. Está acá en la ley, pero no sé cómo estará. Habría que revisar si es fundamental. Los valores del terreno es fundamental. Y además, es decir, y cómo se hace el mecanismo. Una cosa, no legislemos pensando en todo el Perú, cuando solamente legislemos pensando en los problemas del río Rímac, o el Guaycoloro, o el Chillón. No, el tema es complicado en toda la costa. Entonces, no podemos nosotros sacar a Evangelina de las pampas de Punta Hermosa y colocar ahí un centro comercial. Porque la señora va a decir, oye, ¿qué pasó con mi casa, con mi modesta casa? Y al lado me han sacado para poner después un centro comercial o para poner unas torres con vista al mar. Claro, como son tan altas, llegan hasta el mar, en fin. Entonces, yo creo, presidenta, que esto hay que hacerles algunos candados. La idea es buena, pero en el Perú las ideas buenas a veces en proyectos se aplican mal. Gracias, congresista. Solo para aclarar, era el marco de la ley. Estamos usando el marco de la ley, no estamos diciendo que van a ser APPs las obras, sino que son en el marco de la ley de APPs y en activos, ¿no? Le doy la palabra al congresista Quintanilla. Presidente, sí, a eso quiero decir y le agradezco la precisión. Pero la ley de APP es muy gaseosa, no precisa, tan es así de que en el tema de Chincheros hay que aprender de las lecciones del pasado, aunque este es un pasado reciente. En el tema de Chincheros hay señores, autoridades que dicen que ya no es APP sino es obra pública y hay otros que dicen que no, que sigue siendo APP. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una definición exacta cuál es el porcentaje. Y al no haber una, dicen sí, mayoritariamente dice la ley, creo, o principalmente. Bueno, pues ¿qué cosa es principalmente o mayoritariamente? ¿Cuánto es? ¿51%? ¿100%? ¿90%? Nadie sabe nada. Por eso es que los funcionarios hacen lo que quieren. Cuidado con los funcionarios, cuidado con los estudios de abogados que hacen las cosas siempre para sus clientes. Gracias. Solo para aclarar, hemos puesto el tema del marco de la ley para sustentarlo. Creo que las sugerencias de la señora Letón en términos de los candados me parecen bastante interesantes, así que podríamos incorporarlos en la norma en materia de los candados. No creo caso de propiedad, porque la idea es que haya una transferencia de propiedad para poder asegurarnos que haya la gestión, porque si no, ¿cuál es el propósito de la norma? Pero sí incluir los candados que está sugiriendo Úrsula, que son bastante buenos y que ayudarían a focalizar el ejercicio. Le doy la palabra al doctor Quintanilla y luego al doctor Torres. Gracias, señora presidenta. Un saludo a todos los colegas.
Señor Presidente, escuchando las intervenciones de los congresistas Rosas, el congresista Martínez Lizama, Alcalá, García Belaúnde, Letona, yo creo que hay un balance previo que hacer. Es de que estamos yendo a una suerte de privatización de las funciones del Estado en forma creciente. Y estas acciones público-privadas, ahora por impuestos, ahora por terrenos, no son malas en sí. Yo creo que la forma como se han aplicado, particularmente en el Perú, han dado lugar a resultados negativos, ¿no? O sea, podemos evaluar, por ejemplo, cómo se construyó la interoceánica, que conversamos antes con el congresista Jorge Castillo. En el caso de Madre de Dios, es una obra grande, en mi opinión, sobredimensionada en el volumen, en el tamaño, y muchas veces sobrevalorada, y que ha terminado en una cuestión de corrupción. Bueno, eso será materia de un balance. Yo planteo, digamos, algunas cosas que tienen que verse en esta ley. Primero, que tiene que haber un plan de ordenamiento territorial. O sea, el Estado tiene que asumir su función planificadora y decir, en estos lugares necesitamos que se hagan tales obras para que se pueda, digamos, hacer habilitaciones urbanas, recuperar terrenos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, yo sí acojo que hay un problema de la valorización de los terrenos. ¿Quién va a valorizar? Porque si va a valorizar el mismo que va a proponer hacer la obra, decir yo valorizo que en compensación de esta obra me den tales terrenos, ya. El otro tema es la garantía de las obras. O sea, tiene que haber un plazo que diga, digamos, la obra que haga tendrá por lo menos, no sé, en ingeniería creo que es mínimo 7 años en algunas obras y otras 20, 30, que tiene que tener una garantía. Y ahí habría que determinar, digamos, que estos terrenos que se le adjudique a quien haga la obra también esté con la carga respectiva, ¿no? O sea, se le adjudica el terreno, pero tiene una carga que esté en garantía. Si fracasa la obra, entonces tendrá que devolver el terreno, ¿no? Y el otro tema que saludo la preocupación del congresista García Belaúnde, ciertamente los habitantes o los ocupantes actuales que van a ser desplazados o reubicados tienen que tener un nivel no solo de compensación, sino de prioridad. O sea, no se trata, digamos, de decirle ustedes ya no están aquí, se van a otro lugar y después aparece una obra. Eso tiene que ver mucho con la estima de la ciudadanía. Y nosotros queremos construir un Estado en la cual todos seamos ciudadanos con derechos, conciencia de nuestros derechos, capacidad y sobre todo ejercicio en la defensa de los mismos, ¿no? Yo planteo estos 4 temas: planificación, valorización, la carga en la adjudicación y los derechos de los habitantes reubicados. Gracias. Sí, gracias. A las 9:47 dejamos la sala Grau, donde sesiona la Comisión de Economía, para trasladarnos al